El dinero nunca puede comprar amor ni aliviar la soledad, reflexionaba doña María Gutiérrez mientras contemplaba el horizonte teñido de los colores del atardecer, donde las colinas de Guanajuato parecían fundirse con el cielo. A sus 72 años, la vida la había dejado sola en la majestuosa hacienda que, junto a su difunto esposo Alejandro, levantaron con sudor, sacrificios y grandes ambiciones. Rodeada de lujos materiales, doña María sentía que aquello que verdaderamente daba sentido a la vida ya no estaba con ella. El aire fresco soplaba con delicadeza, levantando ligeras nubes de polvo en los serpenteantes caminos de tierra que cruzaban los vastos campos de agave. En ese instante, doña María no pudo evitar repasar el largo camino que la había llevado hasta ese lugar. Ella y Alejandro, en su juventud, soñaron con alcanzar las estrellas, y con esa determinación, construyeron un imperio que abarcaba vastas extensiones de tierra, negocios prósperos y múltiples propiedades. Antes de seguir, quiero recordarles que si disfrutan este tipo de relatos cargados de emociones y giros inesperados, no olviden suscribirse al canal, dar like al video y activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Y si alguna vez han sentido que el éxito no siempre trae felicidad, escriban la palabra soledad en los comentarios. ¿Han pasado por algo similar? Regresemos ahora a Guanajuato, donde el silencio reinaba en la hacienda. Doña María estaba sentada en una antigua silla de madera, ubicada en la amplia terraza de la casa principal, contemplando el vasto paisaje que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. Las mismas tierras que alguna vez le brindaron todo lo que tenía, ahora le devolvían un eco de vacío. En cada rincón de esos campos de agave estaban grabados los recuerdos de su hijo Eduardo, el mismo que ahora estaba lejos, tan lejos que el dolor de su ausencia era casi tangible. Con un suspiro profundo, doña María cruzó los brazos alrededor de sí misma, intentando llenar el vacío que ni las imponentes paredes de la hacienda ni los retratos familiares podían colmar. Sus pensamientos la llevaron a la primera vez que ella y Alejandro llegaron a esas tierras. Apenas contaban con un par de maletas y un puñado de sueños. Alejandro, siempre lleno de visión y carisma, había visto un potencial único en esas colinas áridas. Con esfuerzo y persuasión, lograron adquirir las primeras hectáreas, y poco a poco la hacienda se transformó en una de las más importantes y respetadas de toda la región. Nada fue sencillo. Hubo noches interminables de incertidumbre, años de arduo trabajo y momentos en los que parecía que todo podía derrumbarse. Pero lo lograron, y con el tiempo, construyeron una fortuna que pocos podrían siquiera imaginar. Sin embargo, María sabía que todo ese éxito había tenido un precio muy alto. Mientras su imperio crecía, su relación con Eduardo se desmoronaba, y esa herida era la que más dolía. Cuando Eduardo era niño, solía correr libremente entre los agaves, llenando los campos con sus risas y su energía inagotable. Para él, la hacienda era un inmenso terreno de aventuras, un lugar mágico donde cada rincón ofrecía nuevas historias por descubrir. Pero a medida que crecía, comenzó a notar las largas ausencias de sus padres, las promesas incumplidas y la frialdad que parecía envolver sus relaciones familiares. Con el paso del tiempo, esa desconexión emocional lo transformó. Eduardo dejó de ser el niño alegre que buscaba refugio en los brazos de su madre para convertirse en un joven distante y reservado. Su mirada, que antes brillaba con entusiasmo, se apagó, dejando entrever una tristeza que María, ocupada en los negocios, tardó demasiado en reconocer. Ahora, a los 40 años, Eduardo era un hombre desconocido para ella. Sus visitas a la hacienda eran esporádicas y breves, casi siempre limitadas a discusiones sobre asuntos financieros. Aunque preguntaba por la salud de su madre, sus palabras carecían de calidez. Cada conversación giraba inevitablemente en torno a los bienes, a la herencia, a lo que quedaría cuando María ya no estuviera. Esa realidad la desgarraba por dentro. Doña María, envuelta en su chal mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sentía que el silencio de la hacienda era un reflejo de su propio corazón. Ni las majestuosas paredes ni los recuerdos grabados en cada rincón podían llenar el vacío que Eduardo había dejado. En el ocaso de su vida, María comprendía que, aunque había ganado un imperio, había perdido algo mucho más valioso, el amor incondicional de su hijo.
Ahora vivía rodeada de una riqueza que solo le recordaba su soledad, mientras Eduardo, en su lujosa casa en Ciudad de México, parecía haber olvidado todo lo que alguna vez los unió. Lo más doloroso para María no era la distancia física, sino la emocional. Aquel niño que corría hacia ella con los brazos abiertos ahora solo la buscaba cuando necesitaba dinero para mantener su estilo de vida. Sentada en la terraza, rodeada de un paisaje que una vez representó esperanza y futuro, doña María se preguntaba si todavía quedaba tiempo para cambiar las cosas, para recuperar lo que se había perdido. Pero en el fondo de su corazón sabía que ya era demasiado tarde. La hacienda estaba envuelta en el silencio de la noche, y María permanecía en la terraza, incapaz de escapar de sus propios pensamientos. El peso de la relación rota con Eduardo la agobiaba más que cualquier otra carga. A pesar de todo su esfuerzo por construir un legado, había fallado en lo más importante, su familia. Mientras acariciaba el borde de su chal con manos temblorosas, recordó los días en que su hijo la miraba con admiración y amor. Esos días parecían pertenecer a una vida lejana, casi como si hubieran ocurrido en otra existencia. Con pasos lentos y cuidadosos, se levantó de su silla y entró en la sala principal de la hacienda. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares. Su boda con Alejandro, las primeras fotos de la hacienda y varias imágenes de Eduardo cuando era niño. Una fotografía en particular llamó su atención: Eduardo, con unos 6 años, montando un caballo en uno de los establos. Aquella imagen evocaba un tiempo más simple, cuando Eduardo era un niño lleno de alegría, corriendo por los campos, jugando con los trabajadores que lo cuidaban como si fuera suyo. Pero ese recuerdo era una cruel contradicción frente a lo que se había convertido su relación. La vida que ella y Alejandro habían construido, esa que creían un regalo para su hijo, había terminado por alejarlos. El éxito de sus negocios había crecido al mismo ritmo que la distancia entre ellos. Eduardo dejó de ser el niño sonriente y se transformó en un adolescente rebelde, buscando su propio camino, distanciándose cada vez más de sus padres. Para él, ellos dejaron de ser figuras amorosas para convertirse en meros observadores lejanos de su vida. Cuando Eduardo cumplió 18 años, dejó la hacienda para estudiar en una prestigiosa universidad en Ciudad de México. Esa distancia física pronto se convirtió en un abismo emocional que parecía insalvable. Al principio, regresaba a casa durante las vacaciones, pero incluso entonces las conversaciones eran superficiales, casi obligadas. Doña María observaba cómo su hijo se enfocaba cada vez más en negocios, inversiones y estrategias financieras, temas que Alejandro le había inculcado desde pequeño. Sin embargo, casi nunca hablaba de lo que realmente sentía o pensaba. La relación continuó deteriorándose cuando Eduardo comenzó a involucrarse en el manejo de las propiedades familiares. Para él, la hacienda dejó de ser un símbolo de esfuerzo y legado, convirtiéndose únicamente en una fuente de riqueza. Cuando Alejandro falleció de forma repentina, la frialdad con la que Eduardo manejó la situación fue un golpe devastador para María. Mientras ella enfrentaba el dolor de perder al amor de su vida, Eduardo ya estaba calculando cómo manejar los bienes familiares. Hablaba de testamentos y propiedades como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, sin mostrar empatía por la pérdida que ambos compartían. Ahora, a sus 40 años, Eduardo era un hombre que vivía rodeado de lujos, pero completamente desconectado de los valores que María y Alejandro intentaron inculcarle. Residiendo en una moderna mansión en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, Eduardo disfrutaba de una vida de opulencia, autos de lujo, eventos exclusivos y negocios exitosos. Pero a pesar de estar rodeado de comodidades y personas, Eduardo era un hombre profundamente solitario. Doña María, por su parte, notaba esa soledad en cada breve llamada telefónica que compartían. Las conversaciones eran mecánicas, con preguntas cortas sobre su salud, seguidas inevitablemente por temas relacionados con los bienes de la familia. Eduardo la veía más como una administradora de su futura herencia que como una madre. En sus esporádicas visitas a la hacienda, Eduardo dedicaba más tiempo hablando con los administradores sobre las tierras y evaluando estrategias para maximizar los rendimientos que compartiendo momentos con su madre. Para él, la hacienda ya no era un hogar ni un refugio, sino una simple oportunidad financiera. Había olvidado completamente los días de su infancia, cuando esos mismos campos eran su reino personal.
Doña María, consciente de su propio papel en esta desconexión, luchaba cada día con el peso de la culpa y la tristeza. Pero con cada gesto frío y calculador de su hijo, la esperanza de recuperar su relación parecía desvanecerse. Aquella noche, mientras el viento agitaba las ventanas de la vieja hacienda, Doña María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de Eduardo. Esa noche, tras años de soportar el dolor de una relación rota, Doña María subió lentamente las escaleras hacia su habitación. El cansancio no era solo físico, el peso emocional de los años la había desgastado más que cualquier otra cosa. En su mano llevaba una pequeña libreta de cuero, un objeto que contenía los pensamientos más íntimos que había acumulado con el tiempo. Al sentarse frente al viejo escritorio de madera que Alejandro había mandado construir en los primeros años de la hacienda, María abrió la libreta y comenzó a escribir. Sus manos temblaban, pero su determinación era firme. Su plan no era sencillo, y sabía que tendría un costo emocional alto, pero también estaba segura de que era necesario. La idea había nacido semanas atrás, durante una visita al médico en León. Aunque físicamente estaba bien para su edad, el médico le había advertido que el estrés y la soledad estaban comenzando a afectar su salud. Fue en ese momento, mientras el médico le explicaba los resultados de los exámenes, cuando algo se encendió en su mente: fingir una enfermedad terminal. María razonó que, si Eduardo aún conservaba algún rastro de amor por ella, ese sería el momento en que lo demostraría. Pero si sus sospechas eran ciertas y lo único que lo motivaba era la herencia, entonces su plan revelaría la verdad de una vez por todas. Con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas de su habitación, Doña María cerró la libreta. Había trazado los detalles de su estrategia, una enfermedad grave pero progresiva, que le daría tiempo para observar las reacciones de Eduardo y tomar decisiones importantes. Guardó la libreta en el cajón más profundo de su escritorio, asegurándose de que nadie, ni siquiera los empleados más cercanos, supieran lo que estaba por hacer. Durante los días siguientes, María comenzó a sembrar pequeñas señales de su supuesta enfermedad. Se quejaba de dolores repentinos, mencionaba problemas para respirar y dejaba entrever que su salud estaba empeorando. La noticia no tardó en llegar a los oídos de Eduardo. El teléfono sonó una tarde mientras María estaba en la biblioteca de la hacienda, revisando viejos libros que Alejandro solía coleccionar. Al ver el nombre de Eduardo en la pantalla, supo que su plan estaba funcionando. «Madre, escuché que no te encuentras bien», dijo Eduardo. Su tono era educado, pero carente de verdadera preocupación. María respiró hondo antes de responder, suavizando su voz para parecer más débil de lo que realmente estaba. «Es cierto, hijo. Las cosas no van bien. Los médicos no están seguros de qué es, pero temo que no me queda mucho tiempo», dijo, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. María imaginaba a Eduardo procesando la noticia, evaluando lo que significaría para él. «Debería ir a verte», respondió finalmente, pero su tono sonaba más a obligación que a verdadero deseo. «Sería bueno, hijo. Me gustaría verte antes de que, antes de que sea demasiado tarde», añadió con un suspiro teatral. Eduardo accedió a visitarla el próximo fin de semana. Al colgar el teléfono, María sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su plan avanzaba, pero le dolía profundamente que la única forma de atraer a su hijo de regreso fuera mediante una mentira. El día de la llegada de Eduardo estuvo cargado de una mezcla de ansiedad y determinación para Doña María. La hacienda, como siempre, lucía impecable, pero había un aire de tensión en el ambiente, como si los muros mismos percibieran que algo trascendental estaba por suceder. Los empleados iban y venían, ocupados con los preparativos para recibir al hijo de la señora, mientras María observaba todo en silencio, con el corazón pesado. Cuando Eduardo llegó en su lujoso automóvil, Doña María lo miró desde la ventana de su habitación. El hombre que bajó del coche no se parecía en nada al niño que había criado. Vestía un traje gris perfectamente cortado, con una expresión de frialdad en el rostro, como si aquello no fuera más que un trámite. María sintió un nudo en el estómago al verlo tan distante, pero logró mantener la compostura. Sabía que debía mantenerse firme para que su plan siguiera su curso. «Madre», dijo Eduardo al entrar en la sala principal,
dándole un beso rápido en la mejilla, escuché que las cosas no están bien. María, fingiendo debilidad, entrelazó las manos en su regazo mientras temblaban ligeramente. Así es, hijo. El médico no tiene buenas noticias. No sé cuánto tiempo me queda, respondió con una voz suave, casi apagada. Eduardo asintió con la cabeza, pero sus ojos no mostraban rastro alguno de preocupación. En lugar de eso, recorrieron la habitación, evaluando cada detalle, como si ya estuviera pensando en lo que pronto sería suyo. Durante la cena, la conversación se mantuvo superficial. Eduardo habló de inversiones recientes y proyectos en la ciudad, mientras María lo escuchaba en silencio, observando cada gesto, cada palabra, buscando alguna señal de afecto genuino. Pero lo único que encontró fue distancia. El tema del testamento no salió a relucir, aunque María sabía que estaba en la mente de Eduardo. Decidió no mencionarlo, dejando que él lo trajera a colación en su momento. Sabía que Eduardo estaba esperando la oportunidad de tocar el tema, pero ella quería que lo hiciera sin que se lo insinuara, que revelara sus verdaderas intenciones. Cuando la cena terminó, Eduardo se retiró a su habitación con la misma indiferencia que había mostrado al llegar. María, sentada en la soledad de la gran sala, sintió como la tristeza se apoderaba de ella una vez más. Aunque su plan estaba funcionando, la realidad de la frialdad de su hijo era un golpe que no dejaba de doler. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los campos de agave y las estrellas brillaban sobre la hacienda, María permaneció despierta, inmersa en sus pensamientos. Sabía que las semanas siguientes serían decisivas, y aunque el peso de la situación la agotaba, también sentía que era la única forma de descubrir si quedaba algo de amor verdadero entre ella y Eduardo. A la mañana siguiente, la hacienda despertó como siempre, con los trabajadores iniciando su jornada en los establos y los campos de agave mientras el sol se alzaba sobre las montañas. Sin embargo, dentro de la casa, el ambiente seguía cargado de tensión. Doña María se levantó con el cuerpo pesado, más por el desgaste emocional que por el físico. Cuando bajó al comedor, encontró a Eduardo ya sentado en la gran mesa, revisando papeles y tomando café. Estaba completamente absorto en sus asuntos, ajeno a la presencia de su madre. «Buenos días, madre», dijo Eduardo sin levantar la vista de los documentos. «Buenos días, hijo», respondió María con suavidad, tomando asiento frente a él. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Eduardo parecía más interesado en su teléfono y en los papeles frente a él que en cualquier intento de conversación. María, observándolo detenidamente, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el momento de confrontar lo inevitable estaba cerca. Se aclaró la garganta para captar su atención. Con la voz temblorosa pero decidida, comenzó. «Eduardo, he estado pensando mucho en la hacienda y en lo que pasará cuando yo ya no esté aquí». Eduardo levantó la mirada por primera vez, con una expresión de interés inmediato. Dejó los papeles a un lado y se recostó en la silla, preparándose para lo que claramente consideraba una conversación de negocios. «Ah, sí», respondió con un tono casual que ocultaba apenas su curiosidad. «¿Y qué has decidido?». María sostuvo su mirada, buscando en sus ojos algún rastro del niño que alguna vez corrió por los campos lleno de amor y entusiasmo. Pero no encontró nada. Lo que vio fue frialdad, un calculador interés que le provocó un nudo en el estómago. «El médico no me ha dado mucho tiempo, Eduardo. No quiero que queden asuntos pendientes cuando me vaya». «La hacienda es todo lo que tu padre y yo construimos», dijo María, haciendo una pausa, esperando alguna reacción, alguna palabra de consuelo. Pero Eduardo solo asintió, como si estuviera esperando que llegara al punto principal. «Sé que es mucho para ti, pero quiero asegurarme de que lo manejarás de la mejor manera cuando yo ya no esté», continuó ella, con la esperanza de provocar una respuesta genuina. Eduardo tomó un sorbo de café, dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Madre, no tienes que preocuparte por eso. Yo me encargaré de todo», respondió con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que a María le pareció vacío, casi mecánico. En ese momento, María sintió como el peso de su decisión recaía sobre ella. Su plan avanzaba, pero cada palabra de Eduardo confirmaba sus temores.
A pesar de todo, sabía que aún faltaba más por descubrir. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en el silencio, María se preparó para lo que vendría. Su corazón estaba cansado, pero su voluntad seguía firme. Los días siguientes transcurrieron en una tensa rutina. Eduardo pasaba la mayor parte del tiempo revisando papeles, haciendo llamadas y paseando por los terrenos de la hacienda, acompañado de los administradores. María lo observaba desde lejos, percibiendo cómo evaluaba cada rincón como si ya fuera suyo, como si el peso de su supuesta enfermedad no tuviera más significado que el de un trámite inevitable. Una tarde, mientras Eduardo revisaba documentos en la biblioteca, María decidió dar un paso más en su plan. Entró al lugar con pasos lentos, sosteniendo un pañuelo en la mano y mostrando una expresión de cansancio. ¿Interrumpo?, preguntó con voz suave. Eduardo levantó la mirada, apenas esbozando una sonrisa. «Claro que no, madre. ¿Todo bien?», dijo, aunque su tono no denotaba verdadera preocupación. «Estaba pensando que quizás sería un buen momento para hablar sobre el testamento», dijo María, dejando caer la frase con deliberada lentitud. Eduardo dejó los papeles a un lado y se enderezó en su silla, su interés ahora